saludo, querida audiencia. Siempre es grato conectarme con ustedes. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a otra entrega de Bajo la Lupa, esta clínica periodística ciudadana que precisamente fomenta virtudes ciudadanas a través del tratamiento objetivo, riguroso de aquellos temas que tanto nos preocupan, pero también socializando las huellas de vida de hombres y mujeres que en nuestra sociedad y desde cualquier espacio fomentan virtudes ciudadanas de manera generosa y permanente. El día de hoy, como me pueden observar, me acompaña e ingresa a la clínica de Bajo la Lupa don Carlos Rojas Araujo, quien además de ser periodista también cuenta con una maestría en ciencia política. Para nosotros, quien le habla, el equipo de producción de Bajo la Lupa y nuestras audiencias, queridos hermanos migrantes en Estados Unidos y en Europa, que extiendo un gran abrazo, es un honor poderle hoy tener en la clínica de Bajo la Lupa. Don Carlos Rojas, buenos días, bienvenido a Bajo la Lupa. Javier, es un honor para mí estar en tu espacio. Don Carlos, primero hay que preguntarle, ¿cómo lo recibió Guayaquil? Muy bien, como siempre, una ciudad hermosa, a la que me gusta venir. Distinto de Quito por el clima. Por el clima y bueno, el clima hace que la ciudad esté en otro tipo de comportamientos, pero siempre es muy chévere venir a Guayaquil. La gente. Linda, linda siempre. Hoy, Otro espíritu, completamente distinta, pero no deja de ser fascinante. Hoy está usted acá en una universidad de Guayaquil, bueno, del Cantón San Borondón, la Ecotec, por un evento académico. ¿Cuál fue su experiencia de ese evento? Bueno, siempre es interesante tratar de, como tú decías en la introducción, tratar de fusionar estos espacios académicos con el quehacer periodístico, porque muchas veces tendemos a no tomar en cuenta el uno del otro. Creo que el periodismo... Como que hay un divorcio. Más que un divorcio, yo creo que sí, más que un divorcio es como que no hay un encuentro. Yo creo que eso es importante, porque el periodismo es un oficio que se nutre del día a día, del día a día, del día a día. Quizás quienes se dedican a tiempo completo a eso, deja de lado por cuestiones de tiempo y por cuestiones de entender las complejidades en las que se desarrollan los hechos políticos, los hechos que se vuelven noticia de opinión pública. Quizás dejas a un lado el tema académico. Y eso es grave porque finalmente no logras entender en su real dimensión los fenómenos o por qué pueden ocurrir determinados tipos de problemas en una sociedad. Entonces yo creo que cuando el periodista trata de entender a la sociedad, quizás con unas líneas de trabajo, unas líneas teóricas claras, puede ser mucho más fácil aportar a la sociedad y darles unas mejores explicaciones. Sin apasionamientos. Bueno, el apasionamiento es importante cuando el periodista busca la verdad. El apasionamiento es importante cuando tú buscas el rigor. Bien entendido, entonces, el apasionamiento. Bien entendido. El apasionamiento, sí. Si tú quieres llamarlo así, ponerle en esa visión, sí. Lo que tú quizás quisieras decir es sin militancia, sin parcializarse, sin tratar de buscar militar en un sector en el que necesariamente te reste objetividad. Yo creo que la objetividad a lo mejor no existe como tal, pero yo creo que sí hay unos esfuerzos como tratar de poner distancias y de no ser militante. Creo que la palabra es no militar. Don Carlos, usted ha censado el terreno comunicacional antes de entrar a la universidad, posterior a entrar en la universidad y luego con su masterado. ¿Qué ha visto? ¿Cuáles son los principales cambios? ¿Cómo se ha movido el terreno comunicacional en estos últimos tiempos? Ha sido increíblemente cambiante, porque cuando yo que se puede decir que todavía soy un periodista joven, tengo apenas 41 años. Me sumo a aquello, me sumo. Cuando empecé a hacer periodismo en el año 99, las lógicas, y es un poco lo que traté de mencionar en la charla, las lógicas en las que se desarrollaba el periodismo eran distintas a las de ahora. ¿Por qué razón? Porque los medios de comunicación eran verdaderos medios de comunicación, es decir, la opinión pública se ejercía a través de esos espacios y a través del trabajo y las agendas que ponían los medios. ¿Como única ventana o no? Yo creo que eran las únicas ventanas. Yo creo que en cierta forma o estaban dejando de ser las únicas ventanas. Considerando que las herramientas TICs todavía no entraban. No entraban todavía. Entonces lo que tú tenías es una serie de unas agendas periodísticas que las discutías en los medios serios, independientes, grandes, y sobre eso tú ejercías la reportería, el trabajo, y ese resultado lo transmitías en las páginas o en las notas de los canales. Entonces realmente los medios eran esos mediadores de la opinión pública. ¿Qué ha pasado con la llegada de las tecnologías de la información que tú dices, las tecnologías de comunicación? Que el medio como tal deja de tener ese rol fundamental y se vuelve un actor más dentro de la dinámica comunicativa. Ahora tú, con el apoyo tecnológico, tienes un micrófono, tienes una tablet y puedes tú mover el mundo si es que tienes una historia o un hecho noticioso que realmente
genere interés en la ciudadanía. Esa capacidad de controlar las agendas informativas ya no las tienen los medios de comunicación. Por lo tanto, el cambio para los periodistas de mi generación, que empezamos entendiendo la cancha de la comunicación de una forma y la hemos llevado a otro espacio, ha sido muy difícil, porque las agendas, los actores, los procesos cambian totalmente y terminas tú muchas veces cometiendo más que errores, como experimentando en el camino y adaptarte a esas nuevas realidades. Ensayo y error. Sí, pero para ti puede ser mucho más fácil, por ejemplo, dominar una tecnología o entender cómo llegar a la gente con un lenguaje determinado que te permite, que te da un celular. Quizás para otros periodistas como nosotros eso sea mucho más difícil. Para don Carlos Rojas, ¿qué tan importante es mantener en el mensaje la rigurosidad y la objetividad, considerando que no solamente ahora los medios tradicionales, parecería que el abanico se ha ampliado y entran los medios digitales en juego, y en ese abanico comunicacional hay que cuidar la ética? Es que con la ética tú puedes llevar adelante cualquier tipo de proyecto profesional en cualquier disciplina de las ramas, pero sobre todo en el periodismo. Entonces, yo creo que uno no debe ser petulante, yo creo que uno no debe pecar de imparcial todo el tiempo, porque es muy difícil. Esa búsqueda permanente de la objetividad quizás sea una utopía. Quizás el hecho solo de pensar en la objetividad quizás mueva el trabajo periodístico, pero en el fondo quizás esa objetividad no exista. Pero lo que sí existe es la data, lo que sí existe es la rigurosidad, existe el apegarse en lo que más tú puedas al hecho, al número, al dato. Yo creo que esa es en cambio la ventaja que ahora sí nos pueden dar las nuevas tecnologías. La sociedad ecuatoriana y el mundo en general ahora está tan medido, tan dateado en tantos aspectos, que es mucho más fácil quizás llegar o acercarse un poquito más a esa objetividad mediante la rigurosidad. Quizás lo complejo entonces ahora es empezar a procesar esa data por la gran magnitud de la misma. Es lo complejo, porque quizás como periodistas no estuvimos acostumbrados a hacerlo, pero en cambio es fascinante, porque tú puedes, como tú decías al principio, sin apasionamientos, quizás la data te puede obligar a que tú bajes el apasionamiento. Un ejemplo, por ejemplo, yo puedo decir, me opongo, o sea, no sé, puedo decirte yo, hay que establecer una ley que les obligue a los padres de familia, a los padres hombres, a pagar las pensiones de los niños. Tú dices, es que ahí debe ir la ley. Entonces yo te digo, no, pero yo soy padre soltero y yo he sufrido mucho porque no tengo la posibilidad de a mis hijos verles todo el tiempo, porque me siento como chantajeado por la madre de mis hijos, que me obliga a que yo le pague una pensión, y en función de eso yo algunas circunstancias no puedo ver mis derechos como padre. Entonces yo en cambio no quiero que esa ley se dé. Tú puedes ver la data y decir, bueno, quizás el 2% de estos conflictos familiares el padre es el perjudicado. En el 98% la madre sigue siendo una víctima de un sistema y de una cultura que hace que el Estado debe seguir vigilando este cuidado y esta manutención. La toma de decisiones está ahí. La toma de decisiones está en función de esta data, y tú dices, bueno, ese 2% es una minoría muy respetable, pero a lo mejor no está reflejando la realidad nacional. Por lo tanto, esa data hace que tú periodísticamente y luego los políticos o la gente que hace administración pública tome las decisiones correctas. ¿Entiendes? Entonces, me parece que esa es la ventaja que te da ahora para Carlos Rojas, los datos. Posterior al mundo del periodismo, que no lo ha dejado, porque lo sigo permanentemente en sus redes sociales y en lo que hace por el país. ¿Cómo fue ese, no cambio, sino esa incursión en el mundo político a través de su maestría? Es que a mí siempre me gustó la política, el periodismo político siempre me gustó. Siempre me llamó la atención desde el punto de vista político lo que sucedía en el país. Pero adicionalmente siempre me llamó la atención es buscar esta dimensión institucional de la política. O sea, tú entiendes por qué en este país no funcionan las democracias, por qué en este país no funcionan los partidos políticos, por qué los gobiernos se caen. O por qué los ciudadanos se comportan de cierta manera. Exactamente. Entonces tú dices, bueno, tratemos de buscar una respuesta. Y esas respuestas te pueden dar a ti la academia, que es ir a estudiar una maestría, prepararte para seguir, entender los conceptos, las líneas teóricas y las líneas de trabajo. Es un buen inicio comenzar desde la academia para poder posteriormente realizar una reflexión de una comunidad política determinada. No, yo creo que a ver, una maestría en ciencia política te da
otro tipo de herramientas, te da unas herramientas de investigación, de entender esas lecturas. Te permite mantener quizás el mismo nivel de distancia a la militancia y la necesidad de entender el rigor como tal, el momento que haces tu trabajo. Como que estar y no estar. Yo creo que el periodista y el académico político tienen muchas cosas en común. La distancia y la rigurosidad. Si tú quieres hacer política, bueno, lo harás desde el derecho, o lo harás desde que eres joven en un consejo estudiantil, o entrarás ya a otro tipo de experiencias académicas, como puede ser el marketing político, la administración pública, la consultoría. Sí, pero bueno, hablamos en la parte formativa. O sea, yo quiero ser político, bueno, puedo tal vez estudiar marketing político, estudiar comunicación política, pero al menos en la maestría en la que yo me formé en Flaxo, es una maestría más bien de investigación que me permite leer esos procesos. Entonces, todavía sigue siendo para mí un espacio en el que no me permite a mí entrar en una política militante. Porque creo que tanto el académico como el periodista tienen que poner distancias de esos apasionamientos que tú decías y ver con quizás un poco más de frialdad los hechos que te rodean y que te generan interés. Carlos Rojas ha venido también censando el panorama ecuatoriano y no se ha despegado de las líneas de investigación política. El doctor Rodrigo Borja, en su enciclopedia de la política, señala que la política es la ciencia del conocimiento y de la conciliación. Del conocimiento porque recoge bastantes ideas de la conciliación, porque permite buscar la unidad en la diversidad para buscar el beneficio social. Le pregunta a Carlos Rojas, ¿todavía esos conceptos se mantienen? ¿Han ido evolucionando? ¿Hay algunas variables nuevas? A ver, yo sí creo que los grandes conceptos que deben motivar la política y que justifican la actividad política, yo creo que están incólumes. O sea, es la búsqueda del bien común, la búsqueda de la conciliación y del consenso, como dice el doctor Borja, la necesidad de que exista un grupo de personas, un colectivo de gente que piense el país desde una visión pública, porque claro, la visión privada, el negocio particular, la empresa te genera una serie de incentivos muy propios de su trabajo, es decir, el lucro, la necesidad de avanzar en conseguir un objetivo muy personal, pero creo que la administración pública es una cosa mucho más amplia y mucho más enriquecedora. Como decía hace un momento el economista Dajik en su exposición, lastimosamente se ha venido a menos el resultado de esta gente a la que se le ha encargado la necesidad de administrar públicamente un país, que hace que la gente pierda interés en ese tema. Pero yo creo que mientras exista la posibilidad de hacer una política decente, los valores no deben cambiar. Lo que pueden cambiar son los objetivos. Hace 200 años quizás el gran problema era la división Estado-Iglesia, y habían luchas y hubo guerras por ese tema. Ahora quizás deberíamos hablar de la tecnología, deberíamos hablar de la ecología, deberíamos hablar de desarrollo del matrimonio igualitario, no sé, ¿entiendes? Desarrollo sostenible. Pero siempre esas discusiones te conllevan un comportamiento político. La táctica puede ser distinta, pero la estrategia debe estar alumbrada por principios y valores. Yo creo que táctica y estrategia pueden cambiar, los principios y valores no. O sea, la forma en la que tú procedes y actúas en la defensa de determinado interés. O sea, yo como indígena podría tener la defensa de determinados principios, ¿no es cierto? El respeto al medio ambiente, el respeto a mis ancestros culturales, el respeto a mis valores, Ya, esa lucha me conlleva a mí a ejercer una política digna, decente, ética, que es la misma que si tú militas en un club de fútbol y quieres llevar adelante el mejor sistema futbolístico en el país deportivo y crear políticas públicas alrededor del deporte. Entonces tú las llevas con esos mismos temas, porque si tú pierdes la dimensión ética en la política, es mucho más fácil que tú caigas en el soborno, en el acuerdo, en el amarre, que es lo que finalmente le hace tanto daño a una sociedad. Eso es políticamente correcto. Es políticamente correcto luchar, ver la política, no descuidarle a la política de su dimensión ética. Eso es políticamente mantenerla correcto. En esa línea. Mantener, siempre pensando en la ética. Finalmente, don Carlos, para nuestras audiencias, ¿podría compartirnos cómo es un día de políticamente correcto tras cámaras? A ver, es una semana muy fuerte, es un programa que se transmite durante una hora en el domingo, pero ¿Los domingos a las 10? Sí, el domingo a las 10:30, pero es el resultado de un trabajo que tiene varias fases, ¿no? Las varias fases es determinar el tema en el que vas a trabajar, eso cómo te nutres, ya sea por los resultados que tienes de una investigación propia en la que estás trabajando o por el hecho coyuntural que te marca la agenda noticiosa. Entonces, a veces es importante entender lo que pasa en la agenda noticiosa, otras veces es quizás importante poner un hecho. Entonces tú... Que surge así, que surge de improviso, puede ser que surja en estos momentos si es que, y ya lo pongo en agenda.
mañana se muere el alcalde de determinada ciudad y es importante establecer lo que ha pasado alrededor de él, pues es una cosa imprevista. Pero yo creo que los procesos políticos hay que verlos con un poco más de cuidado y planificación. Y ahí está la importancia no solo de tener una buena agenda periodística, sino también de entender bien los procesos políticos. Es decir, la formación te permite a ti tratar de entender de mejor manera esos procesos políticos para que no se vuelva un programa más. Y bueno, viene la necesidad de crear los guiones, las piezas gráficas que hacen posible ese trabajo, que eso te toma un buen tiempo, tienes un gran equipo de periodistas, de editores, gráficos que hacen el trabajo, y finalmente tienes la parte más difícil, que es buscar buenos invitados. Entonces a veces se vuelve muy complicado porque el formato mío es un formato de debate, no es un formato de entrevistas, entonces es mucho más fácil lograr que invitados de distintas corrientes políticas convergen en un solo sitio y que estén dispuestos a polemizar, porque a veces los debates son duros, o sea, te generan tensión. Como cuando dos caballeros se levantaron. Imagínese. Okay. Pero bueno, en ese momento había un incentivo tanto para uno como para el otro. Como para el otro de estar en la palestra, pero si tú tienes que tener a un determinado político que representa a un partido, al que le están todos los días acusando de que ese partido acabó el país en los últimos 10 años, es mucho más difícil tenerlos, porque claro, no quieren debatir de esa manera. Entonces esa es una búsqueda muy distinta, muy difícil. Y bueno, luego llega ya la preparación mía como periodista, ver las preguntas, ver cómo abordo, tratar de entender los lenguajes de las cámaras, y luego viene la postproducción y se pone el programa al aire. Para Carlos Rojas, ¿seguirá estando en contacto con la academia? Sí, yo creo que sí. Me parece a mí que todas las actividades intelectuales y todas las actividades profesionales, y más aún el periodismo, siempre te requieren de primero una actualización, pero también de una formación teórica. Yo creo que eso es necesario. Yo quería leerte un pensamiento que me llegó de un amigo el fin de semana. Le preguntaron al gran matemático árabe Al-Kawasirimi sobre el valor del ser humano, y este respondió: si tiene ética, entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 a la derecha y su valor será 10. Si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente quedarán los ceros. Así de sencillo, sin valores éticos ni principios sólidos, no queda nada, solamente delincuentes corruptos y malas personas. Queda entonces con eso empezar a practicar. Todos debemos practicar, o sea, creo que la educación debería formarse en valores éticos. Cuando tú tienes un valor ético, puedes ejercer la medicina, el derecho, la economía, el periodismo, el comercio, administrar la tienda del barrio, educar a tus hijos, tener una relación con una novia, siempre desde los valores éticos. No es necesario estar en el sector público. Ni en el público, ni en el privado, ni ser la gran lumbrera, ni el estudio, ni nada. Cuando tú te educas en función de principios y éticos, tú puedes hacer siempre una mejor sociedad. Don Carlos, gracias por compartirnos ese pensamiento, un mensaje a nuestras audiencias, muy especialmente a nuestros hermanos migrantes. Bajo la lupa, hermanos migrantes, estoy a las órdenes siempre. Ventajosamente mi programa está en las redes sociales, está a través de la señal de Ecuavisa Internacional. Domingos 10:30. Domingo 10:30 en Quito, no sé cómo estarán en los otros espacios. Bueno, aquí 10:30 también. 10:30, pero me refiero a Ecuavisa Internacional, no sé exactamente la hora, pero estoy siempre dispuesto a través de las redes sociales, que ahora es un mecanismo tan rico y tan cercano, para responder sus preguntas y sus inquietudes. Y siempre, sobre todo yo, expuesto al escrutinio de la opinión pública, que es lo más importante, porque nadie se cree más importante que nadie. No es pecado realizar algún tipo de crítica, porque algunas personas manifiestan que uno tiene una red social y es pecado criticar. Yo creo que si tú en la red social dices y haces lo que estás dispuesto a hacerlo en la vida real, es lícito. Perfecto. Oiga, nos adelanta. ¿Qué tema viene esta semana? Bueno, hablemos un poquito de la consulta popular, quizás por ahí nos vamos. Está ya pasando mucho tiempo alrededor de la consulta popular y eso nos obliga a ya empezar a entender qué le va a pasar al país con ese proyecto. Bendiciones, don Carlos, en sus trabajos, en sus proyectos. Siga adelante ejerciendo ese periodismo con verticalidad de conciencia desde políticamente correcto y siempre dejando ese mensaje, lo políticamente correcto hacia dónde va, poniendo los pesos y los contrapesos. Eso es lo políticamente correcto, en una sola mesa que entren todas las visiones. Estimados ciudadanos, gracias por habernos acompañado. Yo los dejo temporalmente. Hoy hemos ingresado a la clínica Bajo la Lupa al ciudadano Carlos Rojas, quien empezamos a observar que no solamente se dedica a la academia y al periodismo, ya lo ha venido haciendo, sino que ahora ejerce fomento a las virtudes ciudadanas desde la comunicación profesional. Insisto, adelante en ese trabajo, que detrás de la pantalla hay
millones de ciudadanos aquí y fuera de aquí. Perfecto. Que le siguen su trayectoria. Gracias, Javier, muy amable, un gusto estar con ustedes. Ya les abandono temporalmente, será hasta una nueva entrega de Bajo la Lupa. Hagan el sumo bien, Dios bendiga América, y recuerden que para una comunicación efectiva no solamente hace falta hablar, es lo que estábamos conversando, incluso el doctor Rodrigo Borja por ahí nos deja algunas pistas, sino también escuchar, pero ese hablar no para crear controversia, sino para consensuar. Hasta la vuelta.